Amén. Bueno, medio me di cuenta ahí como que andaban como haciendo un complot de la fiesta, ¿verdad? Y le voy a decir quién lo arruinó, fue la hermana Patti. No sé. No porque me dijo, pero dio una indirecta, dijo, alguien dijo, pues el domingo que esté la comida. Yo dije, pues ¿cuál comida el domingo? Pero no se crea. Iniciamos una serie de autoridad espiritual y nada más me voy a pausar hoy. Dije, a veces llega personas y vamos a dar una palabra que Dios puso en mi corazón. Quiero el día de hoy hablar sobre el tema, de ti depende el final. Una vez más, si acostumbra a anotar, anote lo siguiente: de ti depende el final. Contaba mi padre esta anécdota y se las voy a contar. Algunos quizás la han escuchado y algunos quizás la van a escuchar por primera vez. Pero había creado este hombre sabio una fama de ser una persona ya mayor con mucha sabiduría. Y en este pueblito todos conocían que allá arribita del cerro está este hombre sabio, muy, muy inteligente, muy sabio. Y estando unos adolescentes jóvenes, usted sabe que en esa edad a uno le agrada y estar haciendo travesuras. Y se juntaron entre ellos y dijeron, ay, no, ¿cómo habla aquí la vecindad de este hombre sabio? Vamos haciendo algo y vamos a comprobarle al pueblo que no es tan sabio como él cree que lo es. Entre los jovencitos, uno dice, bueno, pues, pero ¿cómo le vamos a hacer? Y dijo, mira, yo tengo esta idea, vamos haciendo esto. Vamos a ir y vamos a atrapar un pajarito. Vamos a ir con el hombre sabio y cuando lleguemos, pues le vamos a preguntar qué es lo que tenemos en nuestra mano, lo vamos a esconder. Y como es muy sabio, pues lo más seguro es que va a saber, pues, que va a ser un pájaro. Pero dijo, aquí es donde lo vamos a nosotros a agarrar. Le vamos a preguntar, ¿el pájaro que tengo en mi mano está vivo o está muerto? Y si este hombre dice, está vivo, lo aplastas. Abres la mano, se lo enseñas muerto. Pero si te dice, el pájaro está muerto, pues abres la mano, lo dejas volar y nos reímos de él. Se emocionó uno de los chavitos, dijo, vamos. Y aquí están, van rumbo ahí con el hombre sabio. Llegan, atraparon ya el pajarito, todo, llegan y le dicen, a ver, señor, escuchamos que usted tiene mucha fama aquí de sabiduría y queremos poner a prueba y queremos darnos cuenta a ver si es cierto que es tan sabio como dice. Y cuando llega el Señor los recibe y le dice, pues adelante. Le dice, queremos hacerte una pregunta a ver si eres tan sabio. Se acercaron a él y le dijeron, queremos que nos digas qué es lo que tenemos en nuestra mano. El hombre se les queda viendo y les dice, pues un pájaro, hijos. Y le da un codazo a un jovencito al otro. Te dije que ibas a ver. Pero aquí está la pregunta, dijo, el pájaro que tengo en mi mano, queremos saber, a ver si es cierto que es muy sabio, el pájaro que está en nuestra mano, ¿está vivo o está muerto? Y dice la anécdota que se les quedó mirando fijamente a los ojos, y mientras los jovencitos estaban en ese complot de burlarse de él, dice que les contestó lo siguiente, le dijo, hijos, la respuesta a su pregunta está en sus manos. En otras palabras, si tú quieres que viva, déjalo ir. Si tú quieres que muera, vamos, mátenlo. Esta anécdota nos enseña esto siguiente: la respuesta, una vez más, está en nuestras manos. Y quiero utilizar esta anécdota para ilustrar algo y para dar inicio a un mensaje que Dios puso en mi corazón para compartir. Uno de los escudos más grandes de las personas que fracasan en la vida o fracasan en alguna área o etapa de su vida son las excusas. Nos escudamos con ciertas excusas.
El ser humano tiende a culpar las circunstancias y tiende a culpar a otros por el resultado de lo que llega a nuestra vida o la forma en la que estamos viviendo. Te vas a dar cuenta, hermano o hermana que me escucha en esta hora, o quizás ya te has dado cuenta que en nuestra vida surgen muchas etapas que están fuera de nuestro control. Surgen situaciones dolorosas, surgen situaciones amargas de las cuales realmente nosotros no tenemos mucho control. A través de este mensaje y a través de esta palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, yo quiero llevarte a entender el día de hoy que no hay manera de nosotros controlar lo que llega a nuestra vida. Y ahorita voy a elaborar un poquito más en esto. Yo no estoy en control de lo que va a pasar mañana en mi salud. Yo no estoy en control de lo que va a pasar mañana. No sabemos si se va a desatar la guerra o no. Y decía, a través de este mensaje quiero llevarte a entender que no hay manera de controlar todo lo que llega a nuestra vida, pero sí podemos nosotros controlar el resultado, la finalidad y cómo es que termina nuestra vida. ¿Dicen amén en esta hora? Y quiero introducirme con este primer punto. Quiero hablar sobre circunstancias que están fuera de nuestro control. Circunstancias que están fuera de nuestro control. Al nosotros iniciar la lectura en la palabra, nos damos cuenta de las primeras esposas de los patriarcas, la esposa de Abraham, la esposa de Isaac y la esposa de Jacob. Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que las tres mujeres eran estériles. La esterilidad no es algo que uno se levanta y dice, bueno, pues yo ahora voy a ser estéril. No, es algo que a veces se da uno la sorpresa. Estoy intentando tener una familia, pero no puedo por alguna necesidad, ¿verdad? Biológica, física, no puedo. Miramos, por ejemplo, en la Biblia que lo mismo le sucedió a Ana. Usted puede mirar que esta mujer no le podía dar un hijo a su esposo. Y son cosas, decía, que llegan a nuestra vida y no podemos evitar. Leemos más adelante la historia de este hombre llamado Job, que un día pierde a sus hijos, un día pierde el ganado, pierde sus finanzas, pierde su salud. Y se había puesto su vida tan difícil y tan feo, dice la Biblia que se acercó su esposa y le dijo, todavía retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Como seres humanos siempre queremos tener un cierto control de lo que pasa en nuestra vida. Y decía, el día de hoy, al mirar esto, necesitamos entender, realmente no estoy en control de todo lo que pasa, de todo lo que sucede. Y decía, conocemos amigos o quizás a nosotros nos ha sucedido, de repente nos damos una sorpresa que tengo esta enfermedad, que me surgió esto, que me pasó esto. La pregunta es, ¿cómo evitar un cáncer? ¿Cómo evitar la pérdida de un hijo? ¿Cómo evitar haber nacido quizás en un hogar disfuncional donde pues, no estuvo papá presente o mis padres se divorciaron? Y decía, está la criatura él que dice uno ni la debe ni la teme, pero es la realidad y es lo que pasa a nuestro alrededor. Existe un sinnúmero de cosas que están fuera de nuestro control. El día de ayer, mientras convivíamos con familia, la persona donde nos reunimos hace unos años atrás perdió a uno de sus hijos. Y soy un poquito malo para las fechas, pero le estoy hablando de un hijo de unos 24 años. Un hijo muy exitoso, allá en los ejidos a la edad de 7, 8 años, ya los tienen aprendiendo a manejar los troques. 12, 13 años ya andan moviendo pacas en las parcelas, etc. Y
A este niño se le miraba un futuro brillante, un jovencito bien trabajador. Pero de repente que tiene un dolorcito y tiene un dolorcito y que un dolorcito y que no le hallan y no le hallan. Y resultó que el dolorcito era cáncer. ¿Y cuál fue lo triste? Que el cáncer se apoderó tanto de su cuerpo que murió. Y me platicaba, estábamos ahí, tiene él unas vacas y unos toros y estábamos ahí mirándolos. Y decía, no sabes qué duro fue para mí enfrentar la muerte de mi hijo. Me deprimí, no quería trabajar, no quería seguir adelante. Y decía, estas cosas no las planeamos y tampoco tenemos el control para decir, bueno, yo voy a proteger que esto no pase, que esto. Hay muchas cosas en nuestra vida que llegan que están fuera de nuestro control. Gracias a Dios pudo superarse y ahorita materialmente puedes decir uno está bien próspero y bien bendecido. Y me decía, mira, yo no soy muy religioso, no soy muy llegado hacia la palabra, pero qué bueno ha sido Dios que con la bendición y las puertas que se han abierto, me ha dado el aliento y la fuerza para, en vez de haberme ido al hoyo o deprimido, me pude levantar, pude salir de ahí. Decía, circunstancias que están fuera de nuestro control. La Biblia repetidas veces nos habla y es algo importante que debemos entender como hijos de Dios. El nosotros acercarnos a Dios no es un equivalente a decir, ya no va a haber problemas en mi vida, ya todo va a ser color de rosas. Jesucristo dijo que en el mundo nosotros vamos a tener aflicción. El apóstol Pablo decía que nos vistamos de la armadura para que estemos listos cuando llegue el día malo. El apóstol Pedro decía, puesto que Cristo sufrió, padeció en la carne, ustedes también llénense, ármense de esa misma mentalidad. Así como Él sufrió, en este mundo llegarán momentos en nuestra vida donde nosotros también vamos a pasar algunos momentos difíciles. Y decía, es mi deseo en esta hora, porque al mirar nosotros nuestra vida, podemos quedarnos abrazados de... Es que pastor, tú no sabes que a mí me maltrataron en casa. Yo no tuve un papá, yo no tuve un ejemplo. Fíjate que me pasó esto, me pasó lo otro. Y tener esas excusas, decía, que no nos ayudan a avanzar, que no nos ayudan a salir adelante. Quiero hablarte en esta hora de este jovencito llamado José. En los primeros capítulos de la Biblia miramos la historia y miramos el relato. Decía, porque siempre creemos tener el motivo por el cual nosotros podemos agarrarnos de estas cosas en nuestra vida y no soltarlas. Al mirar nosotros la escritura, quiero que me acompañe el capítulo 37 del libro de Génesis. El versículo 3. Nos dice la escritura, Génesis capítulo 37, verso 3, si puede acompañarme, dice la escritura, y amaba Israel, para quienes no se recuerdan, Jacob es Israel. Acuérdense los primeros 3 patriarcas, y Israel es equivalente a Jacob. Amaba Jacob o amaba Israel a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Ahora, cuando nosotros leemos la escritura, en estos tiempos, en estas épocas, la orden era fructifíquense, multiplíquense. Miramos que Abraham tenía Jacob, Israel no solamente tenía una mujer, tenía 3 mujeres y tenía hijos de diferentes mujeres. Y cuando miramos, José es el hijo de esta mujer a quien él amaba. Y dice la Biblia que lo tuvo a una edad ya en su vejez. Y ¿cuántos saben que a veces los últimos o los chiquitos son los chipilones? ¿Verdad? Pero lo que quiero que entendamos en esta hora, que
que José no tenía ningún control. En otras palabras, cuando están todos sus hermanos y de repente nace Josecito, ¿verdad? Está ahí y José está rodeado de hermanos. Y dice la Biblia que su papá lo amaba más a él porque lo había tenido en su vejez, y para demostrarle el amor, dice la palabra que le hizo una túnica de colores. No solamente eso, era el chiqueado, era el preferido de papá. Tenemos que tener mucho cuidado, padres, amén, cuando enseñamos el amor. Y a lo que quiero llegar con esto es que José no tenía la culpa. Él no era algo que estaba dentro de su control. Automáticamente sus hermanos lo miraban: vete para allá, chipilón, vete para allá, chiqueado. Y para acabarla, Dios le daba sueños y se ponía él emocionado a contarle: soñé. Y resulta que el sueño lo levantaba y lo exaltaba más. Miramos en la escritura que este joven tuvo una vida muy dura y muy difícil. Si leemos unos versos allá adelante, el verso 19. El verso 19 dice: dijeron el uno al otro, he aquí, ahí viene el soñador. Ahora pues, vengamos, y mire lo que sus hermanos hicieron, y vamos a matarlo, y vamos a echarle a una cisterna, mientras estaban lejos de casa, y diremos: bueno, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de esos sueños que él tuvo. Fíjese la maldad de los hermanos y en el ambiente que él se desarrolló y que él creció. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no, tranquilos, hermanos, hay que no matarlo, ¿verdad? Les dijo Rubén: no hay que derramar sangre, echadlo en la cisterna. Mire qué solución le da el hermano mayor, ¿verdad? No lo maten, nomás échenlo ahí a la cisterna, y que está en el desierto, y no pongan mano en él. Dice: por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Todavía malditos, dice uno, pues no se va a morir, aquí no se va a ahogar, va a tener oportunidad de gritar. Y quiero que entendamos, porque decía una vez más, siempre que hemos atravesado algo amargo, algo difícil en nuestra vida, nos agarramos tanto de ello, le decimos: es que Señor, no puedo, o no puedo soltar esto, no puedo perdonar esto. Y aquí tenemos un ejemplo de un joven que pasó algo terrible, algo cruel, y vamos a mirar su final. Dice la escritura, el verso 24: y le tomaron y le echaron a la cisterna, pero estaba vacía, no había agua, y se sentaron a comer pan. Está el hermanito ahí en la cisterna, en ese hoyo, y aquí una compañía de los ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos tenían aromas, bálsamo, mira, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá, que es uno de sus hermanos, dijo a sus otros hermanos: ¿qué provecho hay que metamos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Vengan, y ya tengo otra idea, vamos a venderlo a los ismaelitas como esclavo, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano y él es nuestra propia carne. Y sus hermanos, dice, convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José, dice la palabra, a Egipto. Quiero presentarle a José en esta mañana. Es un niño que nació, que no la debe, no la teme. Llegó al mundo, y sus hermanos ya lo aborrecen, lo tienen aborrecido. ¿Qué hice? Pues no es la culpa de él que su papá lo haya tenido en la vejez. No es la culpa de él que su papá le haya
hecho esta túnica. No es la culpa de él que él haya tenido los sueños, pero la realidad es que en su vida ahora está metido en una cisterna, están haciendo un complot para deshacerse de él, llegan los esclavos y lo venden. Y cuando nosotros miramos, por ejemplo, esta historia, podemos darnos cuenta que es una historia muy triste. A donde va, ahora está sirviendo en esta casa y de repente dice la Biblia que era un joven guapo. Esta mujer lo ve, está atraído a él. Este hombre, por temor a Dios, dice que dijo no, corrió. Y todavía una persona íntegra se le levanta un falso y termina ahora en la cárcel. Y lo he dicho muchas veces, una de las cosas más tristes de esta historia es que José no tuvo el privilegio como lo tenemos cuando estamos en casa de decir, bueno, pues vamos a celebrar el cumpleaños de Judá, vamos a celebrar el cumpleaños de Rubén. Nosotros disfrutamos del tiempo en familia cuando se llega la Navidad, cuando se llegan las fiestas. Pero aquí está este joven que lo aislaron, lo sacaron de la familia y está en la cárcel, está viviendo momentos difíciles. Y si usted tiene un tiempo, le voy a recomendar que lea la historia en su casa. Llegó un tiempo donde él, ahora Dios lo fue promoviendo y está en Egipto y es un hombre muy poderoso. Llegan sus hermanos, no haya como, ya como un egipcio con el corte, con la ropa, no haya cómo revelarse a ellos. Pero dice la Biblia que mientras ellos están ahora sufriendo una escasez y hambre, se ven en la necesidad de que ahora su hermano José les dé provisión. Y dice la Biblia que entraba al cuarto y cuando todavía no se había revelado a ellos, que empezaba a llorar. Empezaba a llorar porque le dolía. ¿Cuántos dicen amén? Duelen muchas cosas en la vida. Y este es el mensaje, decía, duele haber crecido sin un papá, duele haber quizás tenido una experiencia, duele quizás haber sido criado con la tía, haber sido criado con el tío. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo? Hay muchas cosas que duelen. Bueno, me traicionó fulano, le confié esto, duele, todo esto duele. Y decía, cuando estas cosas vienen a nuestra vida, de repente decía, perdí a mi hijo, de repente vino esta enfermedad, de repente vino esto y está fuera de mi control y duele. Sus hermanos lo envidiaban, intentaron matarlo falsamente, fue acusado, fue privado de sus padres y fue privado de esa cercanía y el calor familiar. Pero a pesar de todo, escuche bien lo que le voy a decir, José no perdió el control. José no dijo, bueno, pues, ¿para qué lucho en la vida? José no dijo, bueno, ¿para qué me mantengo firme o para qué me mantengo fiel? Mis hermanos no me quieren. Mira dónde estoy, me han levantado falsos. Todo lo que hago, todo lo que quiero hacer me sale mal. No, al contrario, José se mantuvo firme. José se mantuvo firme. Y esto me lleva a este tercer punto, que hay circunstancias que sí están en nuestro control. Número uno, hay circunstancias que están fuera de nuestro control. Dos, tenemos el ejemplo grande de la vida de José. Y número tres, hay circunstancias que están dentro de nuestro control. Primera de Samuel, y puede anotarlo usted si gusta ahí. Primera de Samuel, el versículo 1, del 1 en adelante. Dice así la escritura: hubo un varón de Remataim de Sofim, dice, en el monte de Efraín, que se llamaba Elcana. El verso 2 dice, tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana
y el nombre de la otra era Penina. El versículo 3 dice: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer a Jehová sacrificios. Para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli. Estaba ahí Ofni y Finees, sacerdotes de Jehová. Cuando llegaba el día en el que Elcana o el esposo ofrecía sacrificio, daba a Penina, a una de sus mujeres, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana, el versículo 5, diga conmigo, pero Ana. Sí, pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces, un problema que tenía ella, que estaba fuera de su control, era que era estéril. Y su rival, Penina, la irritaba enojándola y entristeciéndole, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba, se ponía triste y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor a ti que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura. Y una de las cosas que tenemos que cuidar en nosotros, porque todas estas cosas que están fuera de nuestro control, que vienen a nuestra vida, si nosotros no nos cuidamos, dice la Biblia que tengamos cuidado que no crezcan en nosotros raíces de amargura. Dice la palabra, el verso 9: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Escuche bien, ¿cuál es la condición de su corazón? Lo que está pasando en su vida está trayendo amargura y obviamente ella está en un dolor profundo. Pero esta fue la forma en que Ana tomó control. No se deprimió, no dijo, bueno, hasta aquí, mejor me separo, mejor renuncio a esto, mejor agarro para otro lado. No, dice, ella hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, no te olvidares de mí, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Usted puede entender que habían quienes tenían el oficio del ministerio nazareo, y dijo: el hijo que tú me des yo lo voy a consagrar para ti, y va a ser un hombre que te va a servir. Y sabemos que de ahí salió el profeta Samuel. Ahora, no tenía ella control de lo amargo o de la esterilidad, pero sí tenía control de su actitud. Sí tenía control de su visión y de lo que estaba por delante. Y mientras vamos mirando nosotros esto, yo le puedo enseñar muchos ejemplos en la Biblia. Estamos hablando de José. Le pasó tragedia tras tragedia, pero es un hombre que terminó bien. Podemos mirar la vida de Moisés. A causa de lo que estaba pasando a su alrededor, lo tuvieron que dejar junto a un río. Pero llegó un tiempo que él tuvo que tomar la decisión y decir: yo voy a hacer algo por mi pueblo. Podemos mirar la vida de Ana, podemos mirar la vida de Job. Dice que en todo el transcurso de lo que pasó en su vida, dijo: yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te han visto. Y dice la Biblia que Dios restauró y lo bendijo 7 veces más. Entonces es importante, decía, que nosotros entendamos
sí hay muchas circunstancias y hay muchas cosas que no están en nuestro control, pero también hay circunstancias que están dentro de nuestro control. Dijo alguien por ahí: si la vida te da limones, tienes el poder de hacerte una limonada. Y dijo otra persona: tú no tienes la culpa de la cara que tienes, pero sí de la que pones. ¿Cuántos dicen amén? Está este hombre Nick, que nació sin brazos y nació sin piernas. Tuvimos la bendición de tenerlo aquí en el Valle Imperial hace unos años. Y Nick cuenta su testimonio y dice: pues imagínense mirarse en el espejo sin brazos y sin piernas. Cuando me llevaban a la escuela, pues todos se le quedan mirando y no puedes decir voy a jugar tenis, voy a jugar fútbol, y cuenta Nick que llegó en una etapa en su vida donde de la forma que pudo trató de llenar la tina del baño y intentó quitarse la vida ahí. Pero Nick no terminó su vida ahí. Nick dijo: yo voy a tomar control de mi situación. Tremendo el testimonio. Cuando lo escuchamos hablar, dice: yo puedo hacer cosas que ustedes no pueden. Dice que llega al semáforo y que voltea y lo mira a una persona ahí, y cuando está mirándolo en el carro, dice: de repente me doy la vuelta y se queda la gente así con los ojos. ¿Cómo le hizo? Hoy ese hombre se casó y tiene hijos, y es una de las personas que inspira a tantos jóvenes. Va a las escuelas, porque decía: crece la juventud. Bueno, miramos una tragedia, ya me quiero rendir. Miramos esto en mi vida, ya me quiero rendir. Bueno, no puedo salir adelante por esta enfermedad, pero es que tú no sabes dónde crecí, no sabes qué es lo que me pasó. Pero tenemos aquí en la palabra llena de hombres, llena de mujeres que tuvieron esterilidad, pero lucharon, pero pelearon. Hombres que tuvieron momentos difíciles en su vida, como José, pero siguieron luchando y siguieron creyéndole a Dios. Es importante. Llegó un punto en mi vida, a la edad de 46 años, mi padre fallece. Y me toca estar ahí, mirar. Estaba yo en una muy buena etapa en mi vida. Había entrado en una empresa ahí lavando carros, me promovieron y ahora eres asistente de gerente. Me dice el gerente: no, yo creo que tú puedes ser un buen vendedor. Le decía: yo les apuesto a todos ahí, los empleados, que él vende más carros que todos. Y recuerdo en mi primera venta que recibo una llamada: papá, 46 años él tenía, y estaba en una etapa en mi vida donde uno mira y dice: pues ¿qué voy a hacer? O agarro la tarjeta de víctima y digo: no, pues mira lo que me pasó, mira lo que sufrí, mira lo que pasé. Y decía: peor de todo, cuando entramos a la iglesia con todo el entusiasmo y decir: ahora vamos a darle. De repente, y dice la Biblia: ayer era el pastor y las ovejas se dispersan. Y con el que contábamos decía: y ya me voy. Bueno, con este puedo contar, ya me voy también yo. Y nos quedamos, pero decía: en la vida nosotros tenemos que luchar, tenemos que tomar el control de nuestra circunstancia y de nuestra situación. Y yo puedo optar y decir: Dios, pero ¿por qué te llevaste a mí, mi padre, tan rápido? Yo apenas lo quería disfrutar, apenas quería sacarlo a pescar, apenas quería yo darle todas esas bendiciones que él me dio a mí. O puedo decir: Señor, gracias por haberme permitido tener un padre de perdida por 22 años. Gracias porque fue un padre que cómo nos quiso, cómo nos chiqueó, cómo nos sacó a pescar. Nos subía a la camioneta, imagínense, 7 de nosotros, y los lunes nos llevaba al mar a pescar. Y de repente
Estaba el Jesse y Isaac ahí. ¿Y qué miras? ¿Y qué miras? ¿Y por qué me miras así? Y cuando menos pensábamos ya andábamos allá atrás. Decía papá, se cancela la pesca. Pero nosotros decidimos si nos quedamos con esa limonada sin sabor, con ese limón amargo, o si vamos y buscamos ese azúcar y dice, yo voy a hacer algo dulce de esto. Cuando miramos la palabra, dice la Biblia que José le dijo, ustedes pensaron mal, ustedes tenían planes de destruirme, pero Dios lo encaminó para el bien. El plan de Satanás para nuestra vida dice que ha sido para robar, matar y destruir. Pero yo, dice Jesús, he venido para que tengan vida. Y nosotros, decía, tenemos que tener esta mentalidad y esta actitud. No tengo control de lo que llega a mi vida, pero sí tengo el control de qué hago con ello. Tengo el control de cómo voy a terminar. Una vez más, como lo decía la anécdota al principio, la respuesta está en nuestras manos. De ti, de mí depende nuestro final. No depende del pastor. ¿Hello? No depende de tus padres. Dice la Biblia que cuando habla de la parábola de los talentos, o sea que Señor, es que sabía que eras hombre duro, que levantas donde no sembraste, y lo escondí y tuve miedo, dice. Y dice la Biblia que Dios le dirá siervo malo y negligente. No podemos nosotros, cuando lleguemos a la presencia de Dios y el Señor nos diga, a ver, mijo, ¿qué hiciste con lo que te di? Es que la casa donde crecí, es que los amigos que tenía, es que el patrón ahí del trabajo, es que el supervisor, es que los compañeros de trabajo, es que el pastor de la iglesia, es que esto, es que el otro, es que aquí, es que allá. Satanás piensa y planea mal contra nosotros, pero nosotros tenemos el control y el poder de Dios para salir con un buen resultado. Puede ser, esa mujer tenía a su hija que había sido gravemente atormentada por el demonio, y puedes estar tú en casa y decir, ay, mira cómo me tiene Satanás, mira cómo está mi hija, mira cómo está mi circunstancia. Y puede ser esa persona que dice la Biblia, hablando de Noemí, que perdió a sus 2 hijos y que dijo, ya no me llames más dulzura, dijo, ahora llámenme Mara. Mara quiere decir amargada. En otras palabras, tomó la decisión de amargarse la vida. Y decía, a diferencia, miramos a esta mujer que de repente escucha del maestro y empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Le decían, cállese. Era una mujer gentil. ¿Cómo va a pedirle algo a un judío? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No quería estar hundida, no quería estar en el hoyo, no quería conformarse con lo que estaba viviendo su hija. Y dice la Biblia que Jesús escuchó los gritos y dijo, no es bueno quitar el pan de la mesa y dárselo a los perros. Ahora quiero que entendamos esto. Ocupamos todo un sermón para elaborar esto, pero había un pleito entre judíos y gentiles, y para cualquiera de nosotros, decía, a veces nos rendimos fácilmente y no nos gusta luchar, pero Jesús le dice, mira, yo he venido a las ovejas, he venido a la casa de Israel, dice la palabra, he venido a los judíos. En otras palabras, tú eres una gentil. Ya lo he explicado y necesita mayor explicación, pero los judíos tenían de los gentiles un concepto como perros, son unos perros. Y le dice Jesús, no es bueno quitar el pan de la mesa. En otras palabras,
Si yo he venido con los judíos, yo no voy a quitar la bendición y el pan de la mesa y dárselo al perro. Y dice la Biblia que la respuesta de esta mujer fue: sí, Señor, pero cuando andan los perros ahí, hasta las migajas que se caen de la mesa se lo empiezan a comer. En otras palabras le dijo: llámame como quieras, pero mi hija necesita un milagro. Yo necesito salir de este hoyo, yo necesito salir de esta amargura. No importa qué es lo que pasa, yo necesito un milagro. Cuando hace esto Jesús, la lección más grande para los apóstoles que están diciendo: me voy a pescar o me quedo aquí, sirvo a Dios, le dice el Señor Jesús de otra manera: están mirando realmente lo que es fe. Esa mujer tiene una fe inquebrantable. No he encontrado fe como la de esta mujer aquí alrededor. Les dio una tremenda lección. Y decía, cuando viene nuestra vida, bueno, viene la duda, viene la incredulidad y nos rendimos. Decía, depende de nosotros. Y nosotros podemos gritar como esa mujer: Jesús, ten misericordia de mí. Tú puedes hacer un hoyo en el techo y ir por tu milagro, como lo miramos en la Biblia. Puedes ser como esa mujer que hizo todo lo necesario. Empezó a mover a gente a un lado porque ella tenía que tocar el borde del manto. No vivas en esta hora, y con esto concluyo, no vivas levantando el escudo de las excusas. Y te digo en esta hora, deja de culpar a otros. Sé como José, sé como los grandes hombres y como las grandes mujeres que encontramos en la palabra de Dios. Que al final de tu jornada puedas decir como José: ustedes pensaron mal, Satanás, tú trataste de destruirme, la sociedad, lo que pasó, y quizás venían en contra de mí, quizás alguien que me traicionó, intentaron destruirme, y sí, a lo mejor perdí, me dolió, vino a mi vida la amargura, pero no renuncié, Dios lo encaminó para el bien. Y eso a mí me hizo más fuerte, eso me hizo a mí mejor. Me he encontrado a hombres, y lo digo con mucho respeto, que ministraban aquí cuando fallece papá. Una de mis debilidades era el que yo soy introvertido, no soy una persona. Yo tocaba los tambores y le digo a la iglesia que papá siempre después del servicio le decía así: Brother Raúl, venga y despídanos. Y venga, Brother Martín. Y estaba yo ahí en los tambores, y me acuerdo que me hacía como que todavía andaba ahí para no mirarlo y que no me mirara. Y de repente me decía: Saúl, ven y despídenos. Yo sentía que me iba a desmayar aquí. Los primeros 6 meses, cuando fui a la escuela bíblica, estuve en Tijuana. Puros jovencitos y carrilleros, nos daban carrilla porque hablamos el Spanglish, nos decían los hermanos pochitos de Estados Unidos. Y me dijeron: en 6 meses van a tener un sermón de prueba. Dios sabe, hermanos, por los próximos 6 meses, yo decía: ay, ¿cómo le voy a hacer para predicar? Entonces, y se llegaba cerca del momento y yo sentía un terror estar aquí. Y decía, es importante, cuando nosotros miramos, dice, ustedes pensaron mal, y que nosotros podíamos decir, sí, esto aconteció. Yo me he encontrado algunos que ministran y que predican, y le he dicho: mira, la verdad, a lo mejor ni fuiste tú quien te quisiste ir. A lo mejor Dios te hizo a un lado porque quería Dios que yo me desarrollara. Y cuando tú te fuiste, yo recuerdo que teníamos un grupo de alabanza completo, una familia, y se fue. Y yo tocaba la guitarra. Ahorita que tocaron la trompeta me acordé, porque tocaba la trompeta en 5º grado. Pero tocaba, y allá en el closet, allá en el baño, cantaba yo a escondidas. Y dije, ¿cómo hago eso y lo saco de allá y lo pongo acá? Me acuerdo que los 3 días dije: Señor, voy a ayunar. Y yo no sé cómo lo voy a hacer, pero tú me vas a ayudar. Y
estaba practicando ahí unas alabanzas en la guitarra y ya venía yo ayunado, así como que ya no cuadraba bien. El domingo no sabes si estaba despierto o si estaba ahí. Y llegué y empecé a cantar el canto de Cristo, yo te amo. Y bajó la presencia de Dios, me acuerdo en esa reunión, porque teníamos unas semanas ya sin música. Y empezó la presencia de Dios a descender. Y yo dije, ahora voy a aprender poquito el piano, voy a mirar en internet y este tono se pone así, este tono se pone así. Pero la idea es, decía, tengo dos opciones yo en mi vida, o renuncio, como dicen, cuelgo los guantes, empeño la Biblia, o dices, nada me va a detener, yo voy a seguir adelante. Y quiero que entendamos, nosotros tenemos ese control, la ayuda del Espíritu Santo para seguir adelante. Ustedes intentaron quizás a socavar, a apagar el propósito de lo que Dios había hecho en mi vida. Intentaron quizás arruinar mi vida, pero Dios lo encaminó para el bien. Salió un buen resultado de toda esa negatividad que vino a mi vida. Y en esta hora quiero hacerle la invitación a alguien que diga, esa es la mentalidad que yo quiero en mi vida. Yo quiero tener esa mentalidad de José. Y yo te digo en esta hora, we don't have control, no tenemos control del mañana, qué va a pasar, qué viene, pero sí podemos controlar qué decidimos hacia lo que está adelante. Póngase sobre sus pies en esta hora. Oh, en el nombre de Jesús.